establecimiento de salud, necesariamente tenemos que dar una serie de medicamentos y realizar una serie de exámenes auxiliares, ¿no? Se recuerdan, eso es importante, ¿ya? Esos son los materiales estratégicos que se debe tener en cada establecimiento de salud en su servicio de emergencia o en el tópico, ¿ya? Sea un establecimiento de salud de primer nivel o segundo y tercer nivel, todos sin excepción deben tener ese kit de atención de personas víctimas de agresión sexual. Muy bien. Para efectos de terminar esta primera clase, primera parte, perdón, del curso, como hemos dicho, hasta donde hemos estado, todo es en establecimiento de salud. Sea cual sea el establecimiento de salud, ¿ya? En la segunda parte vamos a ver un tema un poquito mucho más especializado. ¿Por qué? Porque, digamos, es la atención del paciente o de la persona víctima de agresión sexual en un instituto de medicina legal, ¿ya? Entonces, cuando eso es mucho más especializado, ¿por qué? Porque la atención, los exámenes que se realizan a nivel, digamos, judicial, a nivel del Instituto de Medicina Legal es mucho más especializado, cosa que no se hace en ningún establecimiento de salud, ¿ya? Cosa que no se hace en ningún establecimiento de salud. Por ejemplo, un examen, digamos, exhaustivo de agresión sexual, todas esas cositas no se hace, solamente en el Perú a nivel nacional, el único lugar donde se hace un examen exhaustivo y además los que conocen bien el tema de violencia de género y violencia sexual son los médicos especialistas en medicina legal, ¿no? Y entonces eso vamos a hacer en la segunda parte del curso, ¿ya? Entonces, eso es la división del curso. Primera parte, la atención de la persona víctima de agresión sexual en un establecimiento de salud. Es lo que hemos estado desarrollando, ¿no? De acuerdo a las guías del MINSA, de acuerdo a las recomendaciones que da la OMS y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Para efectos de terminar esta parte, lo que tenemos que, digamos, terminar es qué otros exámenes complementarios, qué otros exámenes auxiliares se debe de realizar en esas personas que son víctimas de violencia de género o personas víctimas de agresión sexual, ¿ya? O violencia sexual. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. En realidad son cortos, ¿no? Los exámenes auxiliares que se realizan no son muchos, la verdad, ¿no? El más importante, el espermatológico, ¿cómo se llama? Ya hemos hecho alguna parte de las pruebas para el descarte del VIH, de hepatitis B, de sífilis, todo lo demás ya hemos hecho, ¿no? En el caso de baterías de exámenes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos los materiales estratégicos para atención? Aparte de eso, tienen que buscarse otros exámenes que están básicos. Todos los que hemos visto en esa parte es para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Los exámenes auxiliares que vamos a ver nosotros ahora es para efectos de ayudar a investigar y poder encontrar a la persona víctima, al victimario, al supuesto agresor, ¿ya? Entonces, los exámenes complementarios que vamos a desarrollar básicamente es para eso, ¿ya? Para ayudar en el proceso de investigación judicial, ¿ya? Cuando vimos el tema de materiales estratégicos es básicamente para prevenir enfermedad sexual y dar atención básicamente sanitaria. Esta parte, otra vuelta voy a repetir, básicamente es para efectos de ayudar a la investigación judicial. ¿Ya? Muy bien, exámenes auxiliares en atención de víctimas de violencia sexual. Esto nunca se olviden porque este es básico, ¿ya? Estén en el establecimiento de salud donde se encuentren, clínica Ricardo Palma, clínica, no sé, San Borja, clínica la más top de Lima, no sé, angloamericana, o estén en Revaldeate o en Almenara o en 2 de Mayo, o en un centro materno infantil o un centro puesto de salud, el examen, la atención de una persona víctima de agresión sexual, violencia de género, es una emergencia sanitaria, lo cual significa que sí o sí tienen que atender. Ya no se olviden eso, ¿por qué? Porque si no atienden, eso es un delito de omisión de funciones, ¿ya? Eso es un delito de omisión de funciones. Tú tenías el deber de atender a esa persona. Es como que no atendieras a una gestante que viene en expulsión, igualito. Solo que en el caso de víctima de agresión sexual,
el tema es, hay una disposición legal expresa y hay normas mucho más, digamos, específicas que regulan este tema. ¿Por qué? Porque el tema de violencia sexual ha sido una, digamos, es un problema de salud pública. Es por ello que saca un montón de leyes, normas que regulan las prestaciones sanitarias en personas de atención de agresión sexual, ¿ya? Entonces, el examen o la atención de personas víctimas de agresión sexual es una emergencia médico-legal y además es una emergencia sanitaria, ¿ya? Tanto para en medicina legal como a nivel de establecimiento de salud es una emergencia. Sí o sí tiene que atenderse las 24 horas del día, sea esta 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana o 1 de la tarde, tiene que atenderse sí o sí, ¿ya? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque aparte, digamos, de dar atención sanitaria a la víctima, además se requiere, digamos, recopilar una serie de evidencias para efectos de investigar esa agresión y castigar al presunto agresor, ¿ya? Al presunto agresor sexual, al presunto violador, ¿no? ¿Por qué? Porque en medicina legal se maneja un principio que se llama tiempo que pasa, verdad que huye, ¿ya? ¿Qué significa eso? A medida que va pasando el tiempo, las evidencias que pudo haber dejado el violador, el agresor sexual, van desapareciendo, ¿ya? Van a ir desapareciendo con el tiempo. Entonces, es por ello que la atención tiene que ser para efectos de recabar la evidencia, también de carácter médico, de carácter de emergencia, ¿ya? Lo más pronto posible, dentro de 24 horas, ¿ya? Pues cuando uno examina a una persona víctima de agresión sexual, tiene que recabar una serie de evidencias, como por ejemplo restos de semen, como por ejemplo pelos, como por ejemplo sangre, como por ejemplo manchas, ¿no es cierto? Pues a medida que va pasando el tiempo, estas evidencias que pudieran encontrarse en la persona víctima de agresión pueden ir desapareciendo, puede ir deteriorándose, ¿ya? Y ese proceso de deterioro es rápido, ¿ya? Es rápido, ¿ya? Es por ello que el examen tiene que ser lo más pronto posible y el recojo de evidencias también. Y la ejecución de exámenes auxiliares también. Ya tiene que ser de emergencia. Eso es por ley, o sea, no es mi apreciación, sino por ley está establecido ya. Y es por ello que dicho examen debe realizarse en forma más inmediata posible. Lo más inmediato posible. ¿Ya? Muy bien, ¿cuáles son los exámenes más, digamos, que más frecuentemente se realiza en una persona víctima de agresión sexual? Básicamente esto, ¿no? Colposcopía, luz de Booth, fotografía, exámenes de ropas, búsqueda de espermatozoides, búsqueda de vellos y examen oncológico. No oncológico, sino oncológico. Más adelante, el de vellos se llama tricológico, ¿no? Examen tricológico. ¿Ya? Muy bien, ello es lo que vamos a desarrollar. ¿Ya? El examen colposcópico y el examen de luz de Booth básicamente es para, ¿cómo se llama? Determinar la presencia de lesiones recientes a nivel de los genitales. Ya básicamente es para la búsqueda de desgarros en la membrana emineal, ya desgarros a nivel de la membrana emineal. La fotografía básicamente es para efectos de, digamos, de evidenciar en forma documentaria, En medicina legal se llama perennizar, ¿ya? Para efectos de perennizar la evidencia y que estas, digamos, evidencias perennizadas, o sea, recogidas en la fotografía, puedan ser ofrecidas como prueba en un proceso judicial de violación sexual, ¿ya? Entonces, por eso se toman fotografías. Necesariamente tiene que tomarse fotografías también, obviamente con autorización de la persona víctima de agresión sexual, ¿no? Y obviamente todas las fotografías tienen un código, tienen un número, tienen que enumerarse, no se pone nombre, sino básicamente códigos, ¿ya? Y, o sea, puede ser, ¿cómo se llama? Las iniciales de la persona, como se hace con los menores de iniciales, la fecha o un número. El número que corresponda al establecimiento, por ejemplo, el número que determina el establecimiento de salud, ¿no? 001, 002, 003. Entonces, eso, ¿ya?
Examen de ropas. En ropas básicamente igual se buscan, ¿no? Ropas interiores, por ejemplo, restos de semen, restos de sangre, ¿cómo se llama? Vellos púbicos y ese tipo de, digamos, de exámenes. Si tienen preguntas, no dejan de, digamos, no duden en hacerlo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Muy bien, muchas veces es importante también el tema de graficar, por ejemplo, Profesor, ¿podría ampliar la pantalla para verlo mejor? A ver. Ya, ok. Ya, ahí vemos, ¿no? Muy bien, le decía por el tema de fotografía, ¿no? Acá, por ejemplo, en la parte derecha, lo que están haciendo es medir y siempre se pone, cuando se toma una fotografía, tiene que ponerse siempre un parámetro de medición, para efectos de estimar más o menos qué tamaño es la lesión, ¿no? Además de poner un parámetro de medición, como en este caso es un papel milimetrado, también tiene que ponerse un código y el nombre de los iniciales de la persona, ¿no? Para efectos de identificar en el futuro a quién corresponde la imagen, ¿ya? Muchas veces se utilizan las cartillas para efectos de determinar en qué sitio están las lesiones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, como en la historia clínica, una imagen, una persona en vista anterior, en vista posterior, ahí se puede graficar las lesiones, ¿no? Supongamos que encuentran en equimosis en el cuello, ponen equimosis o sea, digamos señalando, equimosis, y esa es una forma también de determinar, ¿no? Igualmente en la cabeza, si presenta lesiones, equimosis, heridas, contusas, lo que encuentren, ¿no? En la cavidad oral igualito. Entonces, se puede usar cartillas, fotografías, como exámenes complementarios, y evidentemente, y esta parte ya lo hemos dicho, no tiene que describirse el tema del estado emocional de la persona, ¿ya? Muy bien. Entonces, el apoyo gráfico, el protocolo, el informe pericial integral de investigación de delito sexual, con modificación para obtener evidencias y muestras en un solo examen del trato digno y no victimización institucional, ¿ya? Ese es un punto importante, el tema de evitar la revictimización, ¿no? Usualmente, ¿qué es lo que pasaba? Antes, actualmente ya no se hace eso, ¿no? Supongamos que pedías un examen espermatológico, entonces el que tenía que tomar la muestra era el biólogo, ¿no? O el tecnólogo. O tomabas una prueba, un examen oncológico, no oncológico, sino oncológico o tricológico. Otra vuelta veía el biólogo, y el biólogo otra vuelta le interrogaba. El médico le decía, oye, ¿cómo pasó los hechos? ¿En qué circunstancias? ¿A qué hora? ¿Cómo fue? Entonces, la persona víctima de agresión relataba, digamos, estos momentos absolutamente dolorosos, ¿no? Y difíciles que ha vivido. Venía el biólogo, hacía lo mismo, ¿no? ¿Cómo ha sido? Y entonces, para efectos de evitar ese proceso de revictimización, así se llama, para que para el policía no le pregunte lo mismo, el fiscal no le pregunte lo mismo, el médico, el psicólogo, el biólogo, el juez no le estén preguntando, se hace una sola entrevista, ¿no? Sala de entrevistas únicas que se llaman salas o cámaras de Gesell, ¿no? Y entonces, este proceso también de, digamos, obtención de muestras tiene que hacerse en ese mismo marco. El biólogo, digamos, tiene que participar en el momento en que se hace, digamos, el examen, ya en el examen para efectos de evitar otra vuelta, de tomar la muestra espermatológico, por ejemplo, para para evitar que la víctima pueda estar yendo de un lado para otro, ¿no? Y entonces eso es importante. Necesariamente la toma de muestra tiene que hacerse en el momento en que se examina a la persona víctima. Ya no es como en el hospital, oye, mira, te doy tu orden, anda al laboratorio. Eso no existe para las personas víctimas de lesión sexual, ¿ya? Igual, por ejemplo, ustedes quieren ver sangre. Ah, ya, mira, ahí está tu muestra, como está tu orden, mañana vienes al laboratorio. No, en caso de violencia sexual es en el momento. ¿Por qué? Porque lo otro revictimiza, ¿ya? Lo otro revictimiza. Muy bien. Obviamente, si es una persona que ha sido agredida sexualmente y conoce bien sus derechos, los van a demandar, más que demandar, denunciar, ¿no? Por revictimización. ¿Por qué? Porque la ley lo dice eso. Mire, en estas personas, no es que tengas que dar ¿cómo se llama? Tus órdenes y ya ver a ella ¿cómo se llama? Si se toma o no la muestra. Tienes el deber
tienes el deber de acopiar las evidencias, ¿ya? Tienes el deber de acopiar. Cuando tú vas a una atención normal, que dices, ah, señor, mira, acá te doy tus exámenes, mañana puedes venir a tomarte, ¿no? Pero en este caso, ya no es una cuestión, digamos, dispositiva en la cual dices, oye, mira, te doy para que te tomes, ¿no? Tú tienes el deber de recoger las evidencias. Es obligatorio, es mandatorio, por ley. Otra vuelta, estés en el centro de salud, o en un puesto de salud, o estés en la angloamericana. Eso es a nivel nacional. ¿Y por qué es así? ¿Por qué? Porque el tema de la agresión sexual es una, digamos, es una afrenta a la humanidad, una afrenta a la convivencia social muy, muy grave. Como es una afrenta, es una ofensa muy grave, como es un delito, entonces el proceso de atención tiene que ser integral y un solo momento, y en un solo momento. Muy bien. Habíamos dicho que los exámenes que se, digamos, que se toman dentro de diversos exámenes son, por ejemplo, el oncológico, el tricológico, el espermatológico, la búsqueda de sangre, la búsqueda de espermatozoides, ¿no? Vamos a empezar con el tema de la búsqueda de espermatozoides. Muy bien. Básicamente es tomar una muestra, por ejemplo, a nivel de los genitales externos y a nivel de los genitales internos, ¿ya? Entonces, mínimo tiene que ser 2, mínimo tiene que ser 2. Para efectos de tomar la muestra, por ejemplo, en el caso de los genitales externos, ¿por qué? Porque ciertamente a nivel de genitales externos podemos encontrar restos de semen, digamos, costrificados, ¿no es cierto? Y no solamente a nivel del, digamos, genitales externos, podemos encontrar en el monte de Venus, podemos encontrar en el hipogastrio, ¿no es cierto? En la cara interna de los muslos, en la cara anterior de los muslos. Entonces, si en caso que la agresión sexual haya sido por vía vaginal. Entonces, en esos casos es importante buscar costras de, ¿cómo se llama? Digamos, restos costrificados o secos de semen, ¿ya? Entonces, para efectos de tomar la muestra, necesariamente tiene que primero humedecerse el hisopo con cloruro de sodio, ¿ya? Con cloruro de sodio, una vez que el hisopo esté húmedo con cloruro de sodio, evidentemente vamos tomando la muestra de esos, digamos, restos de semen secos que podemos encontrar al momento del examen, ¿ya? Entonces, cuando uno toma examen, dice, ah, ya, tiene que rotular también, toma de muestra o muestra de hisopado para búsqueda de espermatozoides en cara interna de muslo, donde hayas encontrado, ¿no? En hipogastrio, no sé, en monte de Venus o en horquilla vulvar o en labios mayores, en labios menores, o sea, tiene que precisarse, ¿ya? Tiene que precisarse. Muy bien. Además de tomar muestras de los genitales externos, de la región paragenital, o inclusive extragenital, tiene que tomarse muestras también de la cavidad vaginal, del fondo de saco, ¿no es cierto? Del fondo de saco y del orificio cervical externo, ¿ya? Necesariamente tienen que tomarse muestras. ¿Y por qué? ¿Qué ocurriría si ustedes encuentran, por ejemplo, restos de espermatológico positivo a nivel de los genitales externos, a nivel de la cara interna de los muslos, pero sale negativo en la cavidad vaginal, ¿no? Y además encuentras que, digamos, al examen médico, encuentras que el himen está íntegro. ¿Esa es una violación? ¿Qué sería? ¿Cómo sería interpretado? ¿Qué les parece? ¿Me han escuchado el caso? Hola. Profesor, ¿sería considerado como una violencia sexual física? Ya. Porque no ha habido penetración. Ese es un punto importante, para que vean, mira, cuán, digamos, uno parece absolutamente injusto, ¿no? ¿Cómo es posible que, y mira, es persona, ciertamente la han agredido sexualmente, pero no hay violación, como muy bien lo ha dicho, ¿cuál es tu apellido? Disculpa. Bustillos. Bustillos, muy bien, Bustillos, exactamente es eso, ¿no? ¿Recuerdan la primera clase cuando hablamos del delito de violación sexual? ¿Qué dice? El que con violencia o amenaza grave tiene, dice, ¿no? Violencia, o sea, la has golpeado o la has amenazado con un arma, con una pistola,
tiene acceso carnal, dice, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos definido en qué consistía el acceso carnal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que hemos dicho, probaría que en ese caso no hubo acceso carnal, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto existe examen oncológico, espermatológico positivo, pero encontrado, por decir, ¿cómo se llama? En el hipogastrio, en el monte de Venus, por ejemplo, o en la cara interna de los muslos, pero más no en la cavidad vaginal. Y además se evidencia que no existe, por ejemplo, lesiones a nivel del himen, ¿no? O el introito vaginal, por ejemplo. Entonces, y el examen espermatológico sale negativo. Entonces, ¿eso qué probaría? ¿Qué evidenciaría? Que en efecto, como muy bien lo han dicho Postíos, es que no estamos frente a un delito de violación sexual. ¿Por qué? Porque tal como se muestra, no hubo acceso carnal. ¿Qué significa eso? Que, digamos, el miembro viril o, digamos, algún, elemento análogo que haya empleado el presunto violador no ha traspasado la membrana, digamos, imeneal, y en consecuencia no estamos frente a un delito de violación, ¿ya? Sino agresión sexual o una forma de violencia sexual. En este caso puede ser tocamientos indebidos o actos contra el pudor, ¿no? Muchas veces ustedes han escuchado que hay mucha gente con algún trastorno psicosexual, o sea, suele masturbarse, por ejemplo, delante de muchas personas, ¿no? O delante de las mujeres, y en este caso puede haber pasado eso, no necesariamente haber tenido relación sexual, sino solamente haberse masturbado delante de, o cuando la persona estaba, ¿cómo se llama? Sin ropa, ¿no? Eso es una posible. El otro es que haya tenido, por ejemplo, una forma de coitus interruptos, ¿no? Todas esas cositas hay que ver, ¿por qué? Porque una persona que ha sido agredida sexualmente va a tener alguna forma de lesión a nivel de los genitales internos y a nivel de la membrana imeneal también, ¿no? Mínimo eritema, congestión, ese tipo, digamos, de algunas formas de contusión, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean, por ejemplo, el tema de el coito o la relación sexual como un proceso fisiológico, en la mujer, por ejemplo, tiene 5 fases, ¿no? 5 fases. Y entonces, esas fases son voluntarias, en principio, ¿ya? Esas fases son voluntarias. Una de las fases, por ejemplo, del proceso de la relación sexual, pues es un acto fisiológico, cuando ustedes seguramente van a llevar en algún curso, ¿no? La relación sexual como un acto fisiológico, y entonces van a ver que una de las fases es el proceso, la primera fase es el proceso la fase de excitación, por ejemplo, ¿no? Una de las fases es el tema de la secreción de los, o la lubricación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no existe una relación sexual, consentida? En este caso es una relación no consentida. Entonces, al ser una relación sexual no consentida, es decir, involuntario o contra su voluntad, ciertamente, digamos, los genitales de la mujer no van a estar preparados para tener un acceso carnal. Entonces, no va a haber lubricación, va a haber una contracción de los músculos de la región perineal, ¿ya? Y en consecuencia, esa relación sexual de alguna manera va a ser traumática. ¿Ya? Al no haber lubricación, al no existir relajación de los músculos de la región perineal, esa relación sexual va a ser de alguna forma traumática. Y en consecuencia, cuando se examina a esa persona que ha sido víctima de agresión sexual, a pesar de que haya tenido relaciones sexuales anteriormente y que ya no tenga himen, por ejemplo, íntegro, vamos a encontrar lesiones a nivel de la horquilla vulvar, a nivel de la pared vaginal, a nivel de la región perineal, ¿no? Entonces, es importante ese tipo de exámenes, ¿ya? Entonces, por eso es importante ese tema. Una relación sexual no consentida no solamente es un acto meramente voluntario, ¿no? Sino además, cuando se ejerce la voluntad, cuando es consentida, el organismo se prepara. Tanto del hombre como de la mujer se prepara, ¿no? Entonces, como es un acto fisiológico, tiene que, digamos, echarse a andar una serie de procesos fisiológicos, tanto en el hombre como en la mujer. Hay un conjunto de, digamos, de liberación de hormonas,
el sistema simpático como el sistema parasimpático empieza a funcionar, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que el sistema parasimpático en el varón es el que produce la erección y el sistema simpático es el que produce la eyaculación. En la mujer pasa algo similar, ¿ya? El sistema parasimpático es el que produce, digamos, la secreción, la liberación de todas las, digamos, las glándulas que están a nivel de la pared vaginal para efectos de que puedes estar preparado para recibir el miembro viril masculino, ¿no? Muy bien, entonces va ocurriendo eso. Además, relaja, por ejemplo, las estructuras anatómicas del introito vaginal. Pero cuando es una relación sexual no consentida, no existe este proceso de preparación fisiológica. Y en consecuencia, al no existir esta preparación fisiológica, la relación sexual va a ser traumática. Vamos a encontrar lesiones, equimosis, eritemas, desgarros, fisuras, ¿no? A nivel del introito vaginal, a nivel de la, digamos, a nivel de la horquilla vulvar, ¿no? Ese tipo de lesiones. ¿Ya? Además de las equimosis a nivel de la cara interna de los labios menores y de los labios mayores. ¿Ya? Eso es básico, ¿eh? Eso les voy a preguntar, ¿ya? Eso es pregunta, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, hoy, pero siempre habrán escuchado, ¿no? Es más, hay muchos congresistas habrán escuchado en el Congreso, ¿no? Entonces, es difícil tener, ciertamente es un poco difícil el acceso carnal en una persona que no está dispuesta a tener relaciones sexuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un proceso de contracción a nivel de los músculos de la región perineal que no permite, perdón, el acceso carnal. Entonces, para efectos de vencer inclusive ese reflejo involuntario en la cual hay una contracción, entonces el violador va a actuar con violencia. O sea, digamos, el miembro viril del violador también va a actuar con violencia. Y ese, digamos, acceso violento va a causar lesiones, otra vuelta, a nivel de los genitales externos e internos, ¿ya? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso es básico. Puede que inclusive, otra vuelta, ¿no? Esa persona que haya tenido muchas veces relaciones sexuales, pero ya tuvo, digamos, desgarros inguinales antiguos, pero eso no significa que en esa persona no se pueda evidenciar alguna evidencia, valga la redundancia, o advertir alguna evidencia que pruebe que en efecto ha sido agredida sexualmente, ¿ya? Que en efecto ha sido agredida sexualmente, ¿ya? Muy bien, eso es importante. Y entonces, ¿qué pasa? Y lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa persona, digamos, sí tuvo consentimiento para tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces, cuando hubiera consentimiento, no vamos a encontrar esas lesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que hubo una preparación fisiológica, hay una activación, no solo mental, sino a nivel del sistema hormonal simpático y parasimpático para efectos de tener un acceso carnal. Y cuando se activa todo este sistema autónomo, no se presentan lesiones, Eso es importante. Entonces, cuando era médico, por ejemplo, legista, entonces, cuando ves que una persona denuncia presunta agresión sexual y te narra una serie de hechos, y examinas y no hay ninguna lesión, no hay ninguna lesión, no encuentras nada. Y entonces, eso es un poco difícil que haya sido contra su voluntad, ¿no? Sino que probablemente después, o sea, puede que se haya arrepentido, puede que no se acuerda, hay tantos factores que pueden presentarse que después empieza a denunciarlo, ¿no? Entonces, de esos también hay, ¿ya? Entonces, el médico legista dice, ya. Uno conoce la sexología forense y dice, ya, mira, es un proceso fisiológico, se activa esto, y cuando no se activa se producen estas consecuencias. Y entonces, pero en este caso, ¿por qué no existen? Seguramente porque hubo un proceso, digamos, sí hubo, digamos, un acto volitivo que ha hecho que esa persona sí pueda estar dispuesta y ha estado dispuesta para tener, ¿no? Relaciones sexuales. Eso es importante. Ya, presencia de lesiones, la búsqueda de espermatozoides. Otra vuelta, la toma de muestra no solamente es a nivel, digamos, genitales externos, a nivel de los, cara interna del muslo, sino también en la cavidad vaginal, en el fondo de saco y en el orificio cervical externo, ¿ya? Para efectos de hacer cuadros, para efectos de comparar, ¿no? Afuera hay y adentro no hay. También puede haber lo contrario, que afuera no haya nada y en los genitales internos
si existiera, ¿no? Significaría que en efecto hubo acceso carnal, ¿ya? ¿Qué prueba que, digamos, qué cosa prueba en una persona que tuvo relaciones sexuales como en esta señorita, o esta persona, más que no sabemos si señorita, esta persona, por ejemplo, ya tuvo varias relaciones sexuales y sus membrana himeneal ya están hipotróficas, ¿no? Ya están atrofiadas. Y no hay ninguna lesión, como ven, ¿no? No encontramos ninguna lesión. Un poco de congestión que se presenta en una relación sexual normal, ajá, se presenta. Y además, por ejemplo, hay secreción, entonces cuando alguien viene y examinas y encuentras abundante secreción, y que son una secreción propia de la cavidad vaginal, uno puede pensar que en efecto, en este caso sí hubo lubricación, ¿no? Entonces la lubricación es una respuesta fisiológica voluntario, ¿ya? O sea, básicamente es eso, ¿ya? Entonces, en un acto involuntario no existe lubricación. Y entonces, cuando encuentras, por ejemplo, como en este caso, entonces uno puede pensar, oye, mira, hay abundante, digamos, secreción vaginal, que es un signo de un acto voluntario. Además de ausencia de lesiones. Mira acá, por ejemplo, la cara interna de los labios menores, no hay ninguna lesión, aparte un poquito congestivo, ¿no? Nada más. Bueno, la membrana himeneal tienen desgarros antiguos, o sea, bueno, ni siquiera se puede apreciar ya los desgarros porque ya están bien desgastados y ya están hipotróficos, ¿no? Y entonces, si vamos a tomar un examen, una toma de muestra, por ejemplo, espermatológicos, que si sale positivo, ¿qué prueba? Si sale positivo, ¿qué probaría? ¿Qué prueba que el examen espermatológico salga positivo en el fondo de saco, por ejemplo? Fondo de Que saco sí hubo vaginal. acceso Que sí carnal. hubo violación. Muy bien. No, que hubo violación, ¿ah? Que sí hubo acceso carnal. O sea, no te prueba que es violación. Otra vuelta, para que exista violación, ¿qué tiene que haber? Violencia, amenaza grave, ¿no es cierto? Entonces, cositas, el que haya tenido, recuerden el tipo penal, ¿se acuerdan la violación? La violación es un delito. Es un delito en donde dice, dice, ¿no? El que con amenaza grave, entonces tiene que haber sido con amenaza grave, o el que con violencia. Y entonces, eso es violación, ¿ya? Como muy bien le ha dicho la primera doctora, ¿quién es la primera doctora que ha dicho acceso carnal? Pérez González, profesor. Dime. Pérez González. Pérez, muy bien. Como muy bien le ha dicho Pérez, lo único que prueba es que hubo acceso carnal. ¿Ya? No prueba, eso no te dice si ha sido voluntario, involuntario, si ha sido consentido, no consentido, no te dice si ha sido con violencia, no te dice nada de eso. Lo que te prueba ese examen es que hubo acceso carnal. Muy bien, Pérez, ¿ya? Eso es lo Profesor, que prueba. una consulta. ¿Y Dime. cuántas personas tienen que estar para hacer ese examen? Porque ahí yo veo Ya. 1, 2, 3. Mínimo dos, ¿ya? El examinador y el ayudante, porque pues, tienes que tener un testigo, porque también te pueden denunciar por violación o por tocamiento, ¿sabes? En todo lado pasa, ¿no? ¿A cuántos ginecólogos, a cuántos ecografistas, a cuántos enfermeros, especialmente varones, ¿no? Y obstetras varones les han denunciado por tocamientos? Y entonces, para evitarse ese problema, te pueden denunciar por tocamiento, y en tocamiento no vas a encontrar ninguna evidencia, ¿no? Aparte de que si existiera cámaras, sí se puede, ¿no? Pero el tema que en un establecimiento de salud, un consultorio, no debe haber cámaras, por un tema de, ¿por qué no hay cámaras en un consultorio? Por la privacidad. Por la privacidad, ¿no es cierto? Es todo acto, bueno, es un secreto profesional, ¿no? Primero es secreto profesional respecto del profesional, y hay es un tema muy confidencial respecto del paciente, ¿no? Entonces eso no se puede grabar, eso es un delito. Eso es un delito, no se puede poner. Entonces, para efectos de evitarse ese tipo de denuncias calumniosas que pueda presentar, tiene que mínimo estar presente una persona, ¿no? Si está mira, si nosotros nos examinamos, que venga el biólogo, el tecnólogo, que lo tome la muestra, ¿no? Porque el biólogo después debe decir, no, está mal, la han tomado mal la muestra, por eso no salió nada. Ah, muy bien, hoy tecnólogo, toma tu muestra, ahí está, inmediatamente, ahorita mismo vas a tomar. Mientras yo examino, inmediatamente tomas tu muestra. Entonces, eso pasa, ¿ya? Entonces, necesariamente tiene que, mínimo tiene que estar dos personas. El examinador, ustedes, más su técnico, que va a servir, o la técnica que va a servir de testigo y además de ayudarte, ¿no?
¿ya? Es importante eso. Muy bien, eso es la búsqueda de espermatozoides. Ciertamente lo ideal es que se haga antes de las 72 horas, ya antes de las 72 horas. Incluso después de 72 horas se puede encontrar a nivel del orificio cervical, ¿cómo se llama? En el conducto cervical, ¿no? Se puede tomar muestras cuando es más allá de 72 horas. Usualmente los espermatozoides tienden a alisarse en ese, digamos, lapso de tiempo, ¿no? Tienden a desaparecer. En los 24, 48 horas vas a encontrar todos íntegros, ¿no? A los 72 vas a encontrar solamente las cabecitas, ¿no? Solamente las acrosomas. Entonces, eso es importante. También el biólogo tiene que describir qué cosa encuentra, ¿no? Porque eso se va a condecir con digamos, el momento en que ocurrieron los hechos, ¿no? ¿Qué ocurriría si el biólogo, por ejemplo, la señorita denuncia, o la persona, en este caso la mujer, denuncia, por si le examinan a las 8 de la mañana. Bueno, a las 7 de la mañana, vino de emergencia, y denuncia que a las 4 de la mañana le agredieron. Hoy día están muy día de turno en el momento del examen, o el biólogo. Y el biólogo en sus resultados dice que ha encontrado solo cabezas de espermatozoides. ¿Qué pensarían? ¿Me entendieron el caso? Sería, profesor, que la violación no fue a las 4 de la mañana, sino mucho más antes. Ya hace cuánto tiempo, pero la señorita dice lo que está denunciando es que a ella le agredieron sexualmente a las 4 de la mañana, ya entre 3 y 4 de la mañana. Viene, examen y le toman la muestra a las 7 de la mañana. El biólogo hace el examen, hace la espermatograma, el examen espermatológico, dice, se evidencia cabezas de espermatozoides o acrosomas. ¿Qué pasó ahí? Profesor, ¿podría ser Recuerden que de lo que está denunciando sería una agresión sexual porque no hubo acceso carnal y lo que se está evidenciando es de una relación sexual anterior? Muy bien. ¿Apellido? Pérez, Otra vuelta, Pérez. sí. Pérez, segundo apellido, hay Pérez dos Pérez, creo. González. Pérez González, muy bien. Eso es lo que evidencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos espermatozoides solo son acrosomas, son de hace 72, 48, 72 horas. Entonces, siempre hay que preguntar lo que ustedes dicen. Cuando ustedes siempre preguntan a sus pacientes, última relación sexual. Eso lo preguntan siempre, ¿no es cierto? Eso sí tiene que darse. O sea, en medicina legal se pregunta, ¿cuándo fue la última relación sexual consentida? Decimos nosotros, ¿ya? Claro que la última relación sexual en este caso, no sé si entre comillas es una relación sexual, es una violencia sexual, ¿no es cierto? Y entonces, la última relación sexual consentida, ¿cuándo fue? ¿Por qué ustedes no preguntan con ese detalle de consentido? ¿Por qué? Porque digamos que no investigan temas de violencia sexual en un establecimiento de salud, ¿no? Pero los médicos legistas sí preguntamos de esa forma. Señorita, ¿cuándo fue su última relación sexual consentida? Y él me dice, mira, hace 2 días. Ah, y hace 2 días tiene que estar eso escrito. ¿Por qué? Porque va a salir espermatológico positivo solamente con acrosomas. Y entonces, eso es vital, porque ese detallito cambia todo el proceso de investigación, ¿no es cierto? Cambia todo el proceso de investigación. Y entonces, si le hacen, por ejemplo, ADN a esos espermatozoides, va a salir positivo ¿para quién? ¿Para el violador o para su novio? O con la persona que haya tenido relación sexual consentida. Va a salir negativo para el presunto violador, ¿no es cierto? Relaciones sexuales consentidas. Exactamente, y va a salir negativo para el presunto violador. Y el presunto violador va a aprovechar esa diferencia diciendo, mira, ahí está, el ADN ha probado que yo no tuve relación sexual. O yo no fui el violador. Y entonces, si se precisa eso, ¿no? Ciertamente ¿cómo se llama? ¿Por qué salió negativo? Es la explicación, ¿no? Para él, ¿por qué? Porque acá hay, digamos, o por qué salió para otra persona, ¿no? Entonces, esas cositas son importantes, ¿ya? Esos detallitos hacen que la investigación sea, ¿cómo se llama? Visto de otra forma, y muy bien las conclusiones de Pérez, ¿ya? Pérez. Acá otra vuelta.
más, por ejemplo, toma de muestra, por ejemplo, en la imagen de la izquierda lo están tomando del fondo de saco. Acá en la imagen de la derecha están tomando de los genitales externos, ¿no? De la cara interna de los labios menores. Y en realidad, cuando se hace búsqueda de espermatozoides, tiene que hacerse no solamente de los genitales externos, sino, como le decía, de la cara interna, de los muslos, del monte de Venus, del hipogastrio, todas esas zonas. ¿Ya? Así es el examen integral de una persona víctima de agresión sexual. Una vez que se toma la muestra, inmediatamente se tiene que extender en una lámina portaobjetos, ¿ya? Necesariamente, eso es lo ideal. Muy bien, puede que ustedes no tengan esa experiencia, lo mínimo que tienen que hacer es guardar el hisopo en un papel, en una bolsa de papel, ya nunca en una bolsa de plástico. Claro, lo ideal es que lo muestren, lo extiendan, la muestra lo extiendan en una lámina portaobjetos, ¿ya? Como ha sido, cuando buscan, por ejemplo, costras de semen, como la han humidificado con cloruro de sodio o suero fisiológico, evidentemente el proceso de extensión va a ser fácil. Cuando se toma de muestra, por ejemplo, evidentemente va a salir con alguna secreción y también va a ser húmedo y va a ser fácil. La extensión es rodando el, ¿cómo se llama? Haciendo rodar la cabeza del hisopo. No es jalando de un lado, solamente haciendo girar, ya como si estuviesen haciendo rodar el hisopo, y así tienen que extender. No es jalando, extendiendo de un lado. ¿Por qué? Porque puede que, por ejemplo, los espermatozoides estén en el lado que está tocando, en el lado contrario que está tocando al portaobjetos. Entonces, por eso es que tiene que hacerse girar el hisopo. Ya tiene que hacerse girar sobre la lámina portaobjetos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que veo previa coloración? ¿Hola? Y para fijar la muestra en la lámina, ¿se tiene que agregar algo más? Nada más, eso es muy buena pregunta, ¿ya? Entonces, el biólogo ya hace la tinción correspondiente. Muy bien, aparte de haber extendido, pueden enviar los hisopos incluidos a un ladito, en la bolsa, otra vuelta. Nunca se pone en una bolsa de plástico, sino tiene que ser una bolsa ¿cómo se llama? De papel para evitar por la humedad su proceso de descomposición, ¿ya? Poner el nombre completo, fecha en que han tomado, hora en que han tomado, quién lo ha tomado, todo eso. Eso se llama identificación, ¿ya? Tienen que identificarlo bien. La fecha y la hora es importantísimo, ¿no? ¿Qué más? Y obviamente rotularlo bien y cerrarlo y poner su sello, ¿ya? Para que no se pierda la muestra, porque muchas veces cambian, ¿no? ¿Por qué se cambia? Porque recuerden que un delito de violación tiene hasta 35, hasta cadena perpetua ¿cómo se llama? Como pena, ¿no? Entonces, evidentemente para el violador, para salvarse digamos, de una pena de cadena perpetua, o sea, en cárcel de por vida, va a mover cielo y tierra. Eso pasa en el tema de violación, ¿ya? Recuerden estos casitos eso ocurre en todo lado, ¿no? Dices jóvenes, por ejemplo, de Surco, del año pasado, el medio año, ¿no? Recuerdan, 5, ¿no? A los 5, mira, universitarios, aparentemente gente, digamos, con algún alcance económico, a toditos, de un día para otro, la vida les cambió. Hoy día fueron a una fiesta, aparentemente agredieron a una jovencita. Es obvio que es agresión, o sea, no hay forma de que una señorita pueda aceptar, obviamente, relación sexual con 5 o 6 personas, ¿no? Entonces, eso es un poco jalar de los pelos decir que fue consentido. Bien difícil que sea consentido. Muy bien, entonces, los 7 agredieron, o los 6 agredieron sexualmente a la señorita, y para los 7, la vida cambió de un día para otro. Hoy día estaban libres, en la noche tienen una fiesta, al día siguiente están en Canadá. Y el tema del penal no es un que mañana salgo, acá 15 días. En caso de violación sexual, ojo, no es de 5 años, 6 años, 7 años, no, de 20, 30, 35, hasta cadena perpetua. La cosa es grave. O sea, no es un tema, bueno, este es un tema sencillo, ¿no? No es así. Ya por eso es que
el proceso de investigación tiene que hacer también con mucha seriedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por un error pueden mandar a la cárcel a un inocente por 35 años. Eso es importante. En medicina legal eso es básico, ¿ya? Porque usualmente la mayoría de las pruebas en caso de violación sexual giran alrededor de temas médicos, de examen médico, ¿no? Examen biológico de esos temas. Y entonces un médico que se equivoca, un profesional de salud que se equivoque en tomar muestras, digamos, en errores, puede mandar a una persona cadena perpetua, si es menor de edad, por ejemplo, ¿no? O como también puede dejar libre a una persona que está plenamente, digamos, consciente de que es el violador, no es un agresor que ha afectado psicológicamente la salud de la víctima, ¿no? Es un tema muy, muy, muy agudo, ¿ya? Entonces tiene que tomar su trabajo con todo, la diligencia debida cuando tenga este tipo de casos. Acá, por ejemplo, toma de muestra el orificio cervical externo, básicamente se hace con valvas, ¿no? Con la ayuda de valvas y lo van, como vemos, con el hisopo, el orificio cervical externo. Muy bien, cuando ya ha pasado buen tiempo, inclusive se puede buscar en el conducto cervical, pero con cuidado porque se puede contaminar y causar también alguna forma de endometritis, complicaciones relacionadas con la contaminación, ¿no? Recuerden que la cavidad, ¿cómo se llama? Uterina es aséptica, ¿no? No está colonizado por bacterias como la cavidad vaginal, ¿no? Entonces es importante porque la invasión de cualquier bacteria que se pueda llevar desde la cavidad vaginal hacia el endometrio le puede causar, dependiendo de la dosis de bacterias que se inocule, endometritis, ¿no? O si no, finalmente puede terminar con una enfermedad inflamatoria pélvica o una salpingitis, todo ese tipo de complicaciones, ¿ya? Entonces tiene que hacerse con mucho cuidado, con mucha asepsia, antisepsia, evidentemente. Otra vuelta es el tema de el examen o toma de muestras se hace necesariamente con valvas, ¿no? Eso que le dicen, ¿cómo lo conocen en ginecología? Espéculo. Con espéculo, ¿no? Con espéculo, ¿ya? Actualmente ya se utiliza puro espéculos descartables, antes eran todos eran de, ¿cómo se llama? Quirúrgicos, ¿no? De acero. Ahora son descartables, ahora son todos descartables. Es lo que decía, ¿no? Toma de muestra, lo ideal hasta 48 horas y excepcionalmente hasta 96 horas. El frotis corresponde para puede revelar la presencia de espermatos. Es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Lo que busca es la presencia de espermatozoides. Cuando encuentra espermatozoides, ¿qué tiene que hacerse? Necesariamente ADN, ¿ya? El ADN es el que vincula, digamos, la agresión con los hechos al presunto agresor. Ya es lo que le va a vincular, lo que va a relacionar al presunto agresor, ¿no? Hoy, ¿cómo terminó tus espermatozoides digamos, en los genitales externos o internos de esa mujer? De alguna forma, no se tuvo que haber sido una de las formas violencia sexual, ¿no? Otra puede ser que ha sido consentido, pero lo que prueba, como muy bien lo ha dicho Pérez, es que hubo acceso carnal. Entonces, como prueba el acceso carnal, hay que probar también los otros extremos de ese delito, ¿no? Violencia, el que con violencia o amenaza grave. Ahora vamos a ver si aquí hubo acceso, amenaza grave o violencia. En el supuesto que esa señorita o esa señora o esa mujer haya estado consciente. Muy bien, ¿qué pasa si esa señorita o mujer ha estado inconsciente? Entonces, en estos casos no se prueba si ha sido voluntario o no, porque una persona inconsciente no puede consentir, ¿no? Entonces, otra vuelta les he dicho, ¿no? Eso de decir, oye, mire, estaba con grado de embriaguez grado 3, o porque se ha tomado, no sé, a ver, 3 copas de whisky y estaba sana, eso es imposible, ¿ya? Entonces, esa persona estaba comprometida a su nivel de conciencia. Una persona que con compromiso de conciencia, algún grado de embriaguez o ebriedad, como se dice, no puede consentir. Y en consecuencia, mal puede ¿cómo se llama? El presunto violador decir que ha sido consentido. No hay forma de que una persona puede consentir si no está consciente, ¿no? Si no está consciente. Mal puede, o sea, evidentemente es una muy mala defensa si se quiere defender, decir que ha sido voluntario cuando esa señorita no podía ejercer el acto volitivo.
El acto volitivo es un acto gobernado por la corteza cerebral. La corteza cerebral efectivamente está afectado por concentraciones determinadas, básicamente mayor de 2 gramos por decilitro de alcohol, ¿no? 2 gramos por litro de alcohol, por litro de sangre, perdón, está absolutamente afectado, ¿ya? Recuerden, cuando es 0.5 y manejas con... ¿Cuándo se afecta de manera grave la conciencia? De grave la conciencia, ¿ya? A partir de 2 gramos por decilitro. Y en consecuencia, entonces, si le encuentras además 2 gramos de decilitro y dice que ha sido voluntario, eso no existe, eso es imposible, porque esa persona con 2 gramos por decilitro estaba absolutamente inconsciente, y estaba absolutamente inconsciente. Y si encontramos espermatozoides, estamos frente a una violación, una agresión, violación de una persona que está en estado de inconsciencia, ¿no? Eso es uno de los tipos penales, se recuerda, ¿no? Eso es importante. No es necesario, no solamente es necesario, o cuántos vasos de cerveza o de vodka has tomado. Mire, este es copas. Ya. Uno puede definir del grado de alcohol que tiene cada copa de vino y decir, ya. Esta señora, de acuerdo a las declaraciones, ha tomado 7 copas de vino. Muy bien. Uno dice, a ver, ¿cómo estaba el nivel de conciencia con 7 copas de vino? Ya. Es fácil. A ver, una copa de vino tiene 45 gramos de, 25, si no me equivoco, 25, ¿no? 25 gramos de alcohol por decir. Entonces, a ver, esto se absorbe y cuánto se, vamos de, no es eso no es nada, no es nada difícil, ¿ya? Entonces uno puede decir, ya. ¿Cuánto tomaste? 2 vasos. Ya. Debes tener más o menos 0.5. O sea, ¿cuánto tomaste? 2 vasos llenos de cerveza. Profesor, no se escucha. Pensé que era mi computadora. Tienes, ¿cómo? Profesor, se entrecorta. ¿Puedo repetir, profesor? Se escucha entrecortado. No escucho nada. ¿Cortado? Entrecortado, se escucha. Entrecortado. Se escucha entrecortado. Pensé que era mi internet. Ya, acá. También yo. ¿Puede ¿Puede volver a repetir? Ya, otra vuelta. Última parte. Ya. De acuerdo a la cantidad de alcohol, sea vino, o sea, obviamente dice, de acuerdo a la cantidad de vino que haya consumido, podemos decir cuántos gramos de acuerdo a la cantidad de alcohol, o en este caso vamos a poner de vino, de acuerdo a la cantidad de vino que haya consumido, podemos decir cuántos gramos de alcohol por decilitro tenía esa persona después de haber consumido una determinada cantidad de copas de vino, por ejemplo. Supongamos que es vino, donde dice, ya, si en el interrogatorio, en la declaración manifiesta el presunto agresor y también los amigos o los testigos dicen, no, a la señorita le dieron 5 daiquiris. Ya, ¿qué es el daiquiri? Es, no sé, este licor más este licor. ¿Cuánto es la proporción? Se da esto, ya, ¿cuántas onzas finalmente se representan? Mira, en cada copa hay 1 onza o 2 onzas, ¿no? Entonces hay un parámetro de preparación de los daiquiris, 3 estraguitos que hay. Y entonces, dependiendo de la cantidad de tragos o bebidas que haya consumido, podemos determinar cuántos gramos de alcohol da el consumo de esa cantidad de licor en la sangre, ¿ya? Entonces, podemos, digamos, proyectar. Igual con la cerveza, diciendo, a ver, después de haber consumido 3 copas o 3 latas de cerveza, ¿cuánto de alcohol en sangre va a tener esa persona? Usualmente con 3 latas, si no me equivoco, la lata tiene 275, 76 o 70, ¿no? Y entonces, dice, ya, con 3 latas más o menos vas a tener 0.8 gramos de alcohol por decilitro,
¿ya? Con 2 latas más o menos tiene 0.55, 0.60, ¿ya? Entonces, y si una persona consume 2 latas de cerveza, como referencia ya no debería manejar, porque si hay otra vuelta, le decía, ¿no? Si hay un operativo, le van a hacer un dosaje cuantitativo, cuando te hacen soplar cualitativo, perdón, te hacen soplar y va a salir positivo. Y si te toman la muestra en la sangre, te va a salir 0.56, 60. Entonces, más o menos esas proporciones se puede calcular, ¿ya? Inclusive hay unas fórmulas y hay tablas. Dice, a ver, consumo de 2 copas de vino da en sangre tanta cantidad de alcohol. 2 copas de vino, 3 copas de vino, ya están proporcionados, ya están determinados como en todas las tablas, ¿no? Una copa de whisky, 2 copas de vodka, de pisco, todas, ya tanto los licores destilados como los fermentados, ¿no? De la cerveza, todos los licores que ustedes conocen. Igual los preparados, ¿no? Los preparados, esas mezclas que hay también, se puede determinar. Ustedes ya saben, por ejemplo, para preparar una copa de, a ver, digamos, de... Me gusta bañar. Ya. Por ejemplo, para preparar una copa de, ¿cómo se llama este trago peruano? Bueno, es que yo soy sano, ¿no? Pisco sour. Para preparar una copa de pisco sour, ¿cuántas onzas de pisco se requiere? 2, profesor. 2 onzas. Ya. Muy bien, entonces, supongamos que fuese 2 onzas. No es que no le crea a la doctora, sino que supongamos que sea 2 onzas. Y entonces, de acuerdo a la cantidad de onzas de pisco que has tomado, a ver, te dice, a ver, ¿cuántas copas o vasos de ¿cómo se llama? De pisco sour has tomado? No, he tomado 4. Y en 4, ¿cuánto habría de acuerdo a la, digamos, a la cantidad de onzas que dice la doctora? Habría 8 onzas, ¿no? 8 onzas es un montón. 8 onzas es un montón, ¿no? O sea, entonces, con 8 onzas fácil estás con 1.2, 1.3, ¿no? No más, 8 onzas sale como 2.5. O sea, estás, bien mareadito, ¿no? Bien, un grado de embriaguez, digamos, importante, ¿ya? Entonces, de esa forma se determina, digamos, cuán afectado estaba la conciencia después de haber consumido una determinada cantidad de licor, de un licor determinado, obviamente. Ya no todos tienen la misma concentración, eso conocen muy bien seguramente, ¿no? Entonces, cuando no se tiene alcoholemia, porque ya pasó, por ejemplo, ustedes dicen, ay, ya, pucha, que supongamos que los hechos pasaron a las 3 de la mañana. Una persona está afectada y no necesariamente va a denunciar, ¿no es cierto? Puede estar afectado, conmovido y se está afectado digamos, en su estado emocional. Y en ese momento está contrario si denuncia o no los hechos. ¿Por qué? Porque ciertamente a veces el tema de denunciar puede afectar más a la persona, ¿no? Puede ser, decir, mira, esto me olvido y no pasó nada. Puede decir eso, pero después puede recapacitar y decir, no, esta persona me ha agredido y voy a denunciar. Para ese momento pudo haber ya pasado 1 de la tarde. Supongamos que la agresión fue a la 1 de la mañana. A la denuncia va a la comisaría ya son 1 de la tarde. Y ya pasaron desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta, digamos, hasta que denuncia 1 de la tarde, ya pasaron 12 horas. Hasta que lo tomen la muestra fácil, 1 hora más, 13 horas. Mira, ya pasaron 13 horas. Si le hacemos examen, ¿cómo se llama? Dosaje etílico en esa señorita que ha sido víctima de agresión, va a salir negativo. Y entonces, en ese escenario nos cruzamos de brazos, no hay evidencias, o sea, ¿se queda sin haberse castigado el presunto violador? No. Justamente viene el tema. En investigación tienen que decir, a ver, la señorita dice que en el momento de los hechos estaba con la conciencia absolutamente afectado, digamos, y en consecuencia no podía consentir. Muy bien. En el examen digamos, de alcoholemia sale negativo. ¿Por qué sale negativo? Porque ciertamente la muestra se ha tomado, o el examen de dosaje etílico o de alcoholemia se toma 12 horas. Entonces, es razonable que salga negativo. Pero ¿cómo determinamos, aparte de que exista cámaras, algo, que también puede probar cuán inconsciente estaba,
de que cuán comprometida estaba su conciencia y cuánto alcohol había tomado, con el interrogatorio, diciendo, a ver, todos los testigos, ¿no? ¿Cuántas copas de cerveza, cuántas latas de cerveza, cuántas botellas de cerveza ha consumido la señorita? Y entonces o sea, aproximadamente, ¿no? Entonces la mayoría de los testigos nos dicen, no, 6 botellas, 7 botellas, 2 cajas, no sé cuánto. Y entonces, en base a eso, podemos aproximar cuánto de alcohol tenía al momento de los hechos la señorita en su sangre. Y con esa cantidad de alcohol que tenía, cuán afectado estaba su consciente, su sistema consciente. De esa manera se determina que en efecto esa persona sí estaba inconsciente al momento de los hechos. Por eso es importante esos temas de investigación, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, acá, por ejemplo, hay acrosomas, un espermatozoide íntegro. También podemos encontrar esto, ¿ah? Acrosomas y espermatozoides íntegros. Y eso también puede, digamos, denotar, como muy bien le ha dicho Pérez, o sea, que haya tenido una relación sexual hace 72 horas y que también haya sido agredido sexualmente, digamos, hoy día, ¿no? Y en la madrugada, ¿no? Eso es posible también, ¿ya? Otra vuelta, mira, acá hay solamente acrosomas, nucleolos, bueno, un espermatozoide íntegro. Acá la cabeza, y ni siquiera acrosoma, solamente la cabeza. Muy bien. Otro examen que necesariamente tiene que tomarse, aparte del espermatológico, es el tricológico, una búsqueda de, no solo el tricológico, sino también el oncológico. El tricológico para la búsqueda de vellos, ¿no? De vellos púbicos, vellos púbicos, básicamente en la ropa interior de la presunta víctima, ¿no? En el monte de Venus o en los genitales externos de la presunta víctima, ¿ya? Eso ocurre. En criminalística hay un principio que se llama de intercambio, ¿ya? Es un principio que se llama de intercambio. ¿Qué significa eso? En el proceso de intercambio, ¿qué es lo que va a pasar? El agresor se va a llevar algunos restos de la persona víctima de agresión sexual y el agresor va a dejar algunos elementos de él en la persona también víctima, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a dejar en la víctima el agresor? Primero, a través del examen tricológico podemos encontrar vellos. De esos vellos podemos analizar y obtener algún ADN y decir, mira, este vello vamos a encontrar en el monte de Venus, o no sé, en los genitales externos, o en la ropa interior de la presunta víctima. Muy bien, ¿qué hacía un vello púbico de tal individuo con ADN identificado en él? Básicamente puede ser por agresión sexual, ¿no? Eso es en relación tricológica, a la búsqueda de vellos, a la búsqueda de pelitos, vellos básicamente, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que puede pasar también? Que la persona víctima de agresión se haya defendido y que lo haya arañado al presunto agresor. Y entonces, ¿ahí qué tenemos que buscar? Los restos en las uñas, las muestras de la piel. Ya, restos de la epidermis del presunto victimario, ¿no es cierto? El presunto agresor en la uña de la víctima, ¿no? Muy bien. ¿Quién es el que dijo eso? Poma. Muy bien, ciertamente. Eso se llama examen oncológico, ya no oncológico, sino oncológico. Entonces vamos a encontrar restos de epidermis en el sarro unguial de la presunta víctima, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar toda la epidermis del victimario, pero no del agresor, ¿no? Entonces, encontramos otra vuelta, el biólogo toma la muestra, hace una extensión y encuentra células epiteliales dérmicas. Y si encuentra células epiteliales dérmicas, tenemos que determinar de quién es, ¿no? De quién es. Allá hacen ADN y a ver quiénes son los presuntos, otra vuelta, digamos, los sospechosos. Pepito, Juanito y Pedrito. Vamos a ver a quién corresponde ¿cómo se llama? Estas células epiteliales corresponde a Pedrito. Muy bien. Ahí, de esa forma lo vinculamos, ¿ya? Lo capturan a Pedrito, le llevan al examen médico legal, el médico legista encuentra arañones, ¿verdad? Escoriaciones unguiales en la cara, en el abdomen, ¿no? Básicamente en el abdomen, en el cuello. Entonces, eso lo único que hace es confirmar de que en efecto Pepito o Pedrito es el agresor, ¿ya? Pedrito es el agresor.
Otra vuelta, todas las evidencias tienen que estar absolutamente, digamos, identificados, rotulados y además, digamos, cerrados, ¿no? Con sello, con su... necesariamente tiene que ser en papel. Acá hay un, ¿cómo se llama? Están en bolsa, pero en bolsa básicamente es para armas, ¿ya? Es un mal ejemplo, no es un buen ejemplo lo que se pone en la imagen, ¿ya? Es una bolsa de plástico, ¿no? En bolsa de plástico se guarda, marihuana, más que marihuana, ¿cómo se llama? Armas, ¿ya? Las bolsas son para armas, ¿ya? Digamos para evidencias físicas. ¿Por qué? Porque si le pones marihuana, si le pones, o alguna otra droga, dado que las bolsas, generan humedad, facilita el proceso de descomposición. No se pone en bolsa. Bueno, tenemos ahí una mala imagen. Cuando se trata de búsqueda de espermatozoides, de células citoecológicas, necesariamente tiene que ser en bolsa de papel. Y eso tiene que entregarse con documento a la policía, a quien te lo pida, ¿ya? Eso se llama cadena de custodia. Entonces, el biólogo o la persona que está a cargo, digamos, de la evaluación de esas muestras, que usualmente es un biólogo forense o un biólogo o un tecnólogo también puede ser, va a buscar espermatozoides y determinar si tiene células, en el caso de ser ungueal, por ejemplo, ¿no? Otra vuelta, como hemos dicho, la muestra no necesariamente solamente tiene que ser de los genitales. Por ejemplo, acá está buscando en la cara interna de la pierna, ¿no? De esta presunta víctima, ¿no? Entonces, acá lo está rotulando y lo está identificando a la muestra, ¿ya? Básico. Como ven, el hisopo está identificado con iniciales y la fecha. El hisopo así tiene que identificarse. Tienen su cinta por ahí y lo pegan bien al hisopo. Poner en la bolsa. Muy bien, ¿preguntas, dudas? Nada, aparentemente fue absolutamente claro. Espero que así sea.